Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos un invitado internacional. Su nombre es Marcin y es un experto en test. Y vamos a esperar a que se conecte para poder platicar con él. Él, ay, a ver, creo que ya se conectó, ya está por aquí. Acepté. Creo que ya está por aquí. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Sí, bien, bien, bien. Aquí haciendo el primer live. Qué bien. Bueno, estaba preguntando que tu nombre es Marcin, de Polonia, y que eres, bueno, experto en test, para quien no te conoce. Sí, Entonces, no sé si bueno, quieras, que empecemos, bueno, que nos cuentes diciendo si has tomado test bueno, de cuándo tiene que compraste y cómo fue que comenzaste este mundo. ujú. Bueno, pues tenemos aquí con los test más o menos como un año y medio. Empezamos con los test, por eso que en México, bueno, yo soy polaco, ¿sí? Entonces, en Polonia tenemos una gran tradición de tomar los tés, desde hace como mucho tiempo. Em, y cuando yo vivía en Polonia, me gustaba mucho tomar así como los tés por la mañana, por las tardes, por las noches. Y cuando me mudé aquí a México, me di cuenta que aquí la oferta de los tés es muy escasa. Sí, aquí si quieres tomar así como un tecito, si quieres comprar el té, esto es bastante difícil o muy costoso. Entonces, de ahí surgió la idea de Tintation, de lo que es hoy, o sea, como una marca de los tés que es accesible y son tés de muy buena calidad. Pero, por ejemplo, tú cuando, o sea, ¿desde qué edad empezaste a tomarte? Como, bueno, no sé, ¿Hace cuánto que, perdón? ajá, desde qué edad empezaste a tomarte en Polonia? No, pues desde siempre. En Polonia yo casi que nací con el té en la mano. Y de hecho, ahora mismo también me estoy preparando para tomar un tecito. Hoy voy a tomar un té que nos llegó apenas hace 2 días. Creo que de hecho ni siquiera tú lo conoces. Es una mezcla de té blanco, paimután, sencha, que es té verde, flor de clitoria, que da así como un muy bonito color violeta, fresa y hojas de bambú. Entonces, voy a Suena prepararlo. muy rico. Voy a prepararlo en un recipiente que se llama gaiwan. Gaiwan es, así como en tradición china y japonesa, uno de los utensilios más básicos para preparar el té. Consiste en una como pequeña jarrita que tiene aquí filtro en la parte de aquí. De Y adentro, ¿no? entonces, ajá, sí, 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 o sea, son como unos hoyitos adentro. Y entonces, pues aquí se pone el té, luego se pone agua caliente, y después de unos segundos, pues ya tenemos listo nuestro té. Ok. Y entonces, este estilo de preparar el té es un poco diferente del que conocemos en el mundo occidental, porque aquí vamos a poner más o menos de 5 a 8 gramos del té, entonces es mucho más que así como para una taza como tradicional. Bueno, esos son más o menos estos 6 gramos, no sé si se puede ver. Sí, creo que sí. Es bastante té. Y entonces, lo que voy a hacer es poner aquí el agua caliente. Para los tés verdes y los tés blancos necesitamos aproximadamente 90 grados de temperatura del agua y vamos a infusionarlo durante 20 segundos. Aquí también tengo preparado otro recipiente. De hecho, es otro gaiwan que es de cristal, pero me va a servir en esta ocasión como una taza, como un vaso, por eso que tiene como un color realmente muy bonito.
Entonces aquí Mientras tenemos las preparas, ¿no te gustaría como compartir un poquito de la cultura en Polonia? de la cultura del té en Polonia. Ajá. O sea, Ujú. como- Bueno, lo que pasa es que primero debemos empezar por ¿qué es el té? ¿Qué es el té y qué son las tisanas? ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre los tés y tisanas? ajá, que debe venir de la planta Camellia sinensis, ¿no? Los tés. Y Ujú, las sí. tisanas son infusiones que no vienen de esa planta y que pueden ser hierbas, ¿cómo se llama? Especies también. Ujú. De hecho, o sea, como el té, para que se llame el té, debe de contener como una planta que se llama Camellia sinensis. Y entonces, esta planta, lo que, ah, esta planta es el té. Entonces, realmente si una infusión no lleva esta planta, Camellia sinensis, no puede ser llamado el té. Las tisanas, por ejemplo, que llevan así como frutitas, no sé, cereza, kiwi, mango, lima, limón, son tisanas, por eso que no llevan esa planta, Camellia sinensis. Y, por ejemplo, existen unas mezclas a base de té, puede ser, por ejemplo, el té blanco con, no sé, como en este ejemplo, viene con florecitas, ¿no? Viene con bambú, pero sigue siendo el té, por eso que es té, con cosas, ¿no? Con más, como flores, especias. Mientras que las tisanas no llevan justamente esta planta, Camellia sinensis. Y bueno, pues en Polonia digamos, allá mucha gente toma té, pero así como casi todo el mundo, por la mañana, después como en la noche también, antes de dormir. Pero yo pienso que también mucha gente no sabe apreciar buena taza de té, o sea, la gente lo hace más por costumbre. Aquí como en México también mucha gente toma café, pero sin saber mucho sobre qué están consumiendo. Mucha gente va por el andati, por ejemplo, pensando, no, pues es mi cafecito de la mañana, sí, así voy a empezar el día. Mientras que la verdad lo que están tomando es algo muy alejado del café. Y también lo mismo pasa en Polonia, por ejemplo, con los tés, con café también, pero hablando sobre los tés, en Polonia también la gente no son como consumidores conscientes en cuanto a los tés. Entonces, pues a lo que yo voy, a lo que yo me dedico es acercar la cultura del té. Y por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre Polonia y México En cuanto a del la té? fruta, En cuanto a la cultura del té. Este, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en Polonia, el té, o más bien como el té, mm, ¿cómo decir? Mm, la gente toma té, son sabores que nos gustan, sin embargo, no somos como muy conscientes. Entonces, y en México lo que pasa es que la gente piensa que, muchas veces piensa que únicamente las frutitas es el té. Aquí decimos que el té de lavanda, el té de manzanilla, el té de limón, mientras que ninguna de esas infusiones es realmente un té. Aquí pienso que muchas veces la gente todavía no diferencia esos nombres y eso complica un poquito el conocimiento sobre la cultura del té. Bueno, ujú. aquí tengo la infusión ya lista, entonces no sé si se puede ver el color, pero es como Ah, sí se ve como, medio azul, como violeta. ajá, sí, sí. Ujú. Y entonces, esa infusión que preparé, em, aquí están las hojitas, no las saqué. Y después de tomar esa taza, voy a poder infusionarlas otra vez. Ok, como, ¿otra vez más y ya o De hecho, en cuanto a los tés, se los puede preparar hasta 5 veces, 5 o 6 veces, dependiendo del tipo, porque cuando infusionamos, así como durante más tiempo, por ejemplo, cuando un té lo infusionamos durante 3 minutos, entonces digamos que saca ya casi todo su sabor.
Entonces, después no podemos volverlo a preparar con el mismo sabor. Mientras que si hacemos infusiones más cortas, podemos hacerlas también más veces. Entonces, aquí, por ejemplo, hace rato puse más té, más material, y gracias a esto voy a poder hacer infusiones hasta 5 o 6 veces. ¿Y cuál es tu té favorito? Mi té favorito. Bueno, la verdad que hace 2 días llegó esa mezcla de té verde sencha con bambú, con esa flor de clitoria. Entonces me está gustando bastante. Sin embargo, pienso que una de mis favoritas es Oolong de fresa. De hecho, creo que ya lo conoces también muy bien. Um, Esa es mi representación de nuestros paquetes. Son los tés empaquetados al vacío para poder preservar todos sus aromas naturales. Todas Este, sus propiedades. sí, ajá. Entonces, por ejemplo, ese té, Oolong, viene aquí con flor de granada y con fresa. Y ese sí es uno de mis favoritos. Sí, sí, está muy bueno. Bueno, es que hay varios que tienes que es muy difícil como seleccionar solo uno, ¿no? Yo diría que es imposible. Así como si yo tuviera que tomar únicamente un té hasta el fin de mis días, la verdad, no estoy seguro cuál sería. Quizás algún oolong. O sea, por eso que los oolong, cada vez después de cada preparación, sacan así como otros sabores. Entonces, la verdad podría ser un oolong. Sí. Hay que envidia no poder estar ahí para tomar ese té morado. De hecho, te hubieras preparado y me hubieras encargado un té para poder degustarlo en la cata. Sí, ya ni modo. Ahora para la próxima. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, y ¿qué me iba a preguntar? Por ejemplo, ahí en Polonia, ¿qué diferencia hay con otros tipos con, con otros países, perdón, en cuanto a, ¿cuál es la diferencia entre perdón, qué, perdón? perdón, dice como que tú me escuchas bien. Ajá, sí, como quizás tienes tu teléfono cerca, entonces a lo mejor, no sé. Se hace como, Ajá, ¿ya? creo que sí. Este, por ejemplo, con Polonia y otros países, ¿qué diferencia hay realmente en cuanto al té? Mm, la verdad, yo pienso que en Polonia el té es popular, es una bebida popular únicamente en los países del este, tipo, por ejemplo, Polonia, Ucrania, República Checa, Hungría, Bielorrusia, Lituania, en los países donde en general hace un poquito más frío, o que digamos que en los países de la antigua URSS. Porque de hecho en Polonia es muy popular un estilo de té, que es el té con una rebanada de limón, o más bien de lima, porque ahí hay más limas. Entonces, eh, la verdad yo pienso que tomar el té en Europa está más limitado a Europa del Este y por supuesto a Inglaterra. Por ejemplo, en Alemania todavía sí podemos tomar té, pienso que en Francia también, pero en España ya todo el mundo toma café. Mm, También en Italia, o sea, nosotros sabemos muy bien sobre los espressos italianos, sobre el café italiano, pero ¿alguna vez has escuchado sobre la tradición italiana de tomar el té? no. Ajá, es por eso que no existe. Sí, como esos países como Italia, España, por ejemplo, Grecia, ahí no se toma té porque hace demasiado calor. Y justamente en los países donde hace más frío, mínimo en invierno, se toma más bebidas calientes. Ay, ya sí. O sea, como más países como como por ejemplo, harán más té. Sí, 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 como por ejemplo en Rusia, Kazajistán. En general, son tradiciones más de los países asiáticos y de Europa del Este.
Sí, pienso que no en toda Europa podemos encontrar esa cultura de tomar té. Qué bien. Y por ejemplo, se me fue lo que te iba a decir. Y por ejemplo, ahí también lo toman así como al estilo de cómo se llama, de ya, o como con estas interesantes también. Ay, perdón. El, Sí, creo que está pasando el coche, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, ahora no te puedo escuchar bien, por eso que como él pasaba, entonces se mezclaba tu voz con ese sonido y no sé. sí, perdón, bueno, ya. Este, bueno, también serán como, en Asia que lo hacen como, también son como esas que, que son como, bueno, aromatizadas, ¿no? Como con otras especias o plantas. Eh, sí, pues, por ejemplo, a ver, ¿puedes repetir la pregunta? Es que como no la entendí muy bien otra vez. Ajá, sí. Ajá, que sí, o sea, todos esos países de Europa Ujú. también toman mucho el té como más aromatizado con Oh, especias ya, 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 y ya. frutas, Ujú, es sí. como ceremonial. Ujú, sí, en general, así como las ceremonias del té no son muy populares, así como fuera de China o Japón. Esos son los países que más han desarrollado. De hecho, pues la ceremonia del té nació justamente en China. Entonces, para tomar, para poder degustar, así como un verdadero oolong, así como sabores más puros, sí se necesita como el paladar un poquito más acostumbrado, eso sí. Eh, entonces yo pienso que también la mayoría de los tés que se toma en Polonia, en Europa en general, son los tés aromatizados. Incluso cuando aquí hacemos catas, aquí en México, entonces a la mayoría de la gente le gustan los tés saborizados, así como por ejemplo con fresa, con mango y más que todo las tisanas, que son las frutitas, las que son más dulces. Entonces eso siempre nos genera un poquito más de placer y por eso sí, yo pienso que siempre la gente prefiere los aromas que ya conoce. Como aquí, por ejemplo, todo el mundo come frutas, casi todo el mundo. Entonces, son sabores que más nos agradan. Y mientras más dulces, son más aceptables. Y yo pienso que lo mismo pasa con los tés. Por ejemplo, en ninguna cata, así como para empezar, daría así como un té verde sencha, que son sabores muy fuertes, o los sabores cítricos, algas marinas, el pasto, también un poco frescos. Ajá, sí, entonces esos sabores nos pueden agradar, pero después de ¿cómo se llama? Después de acostumbrarse un poquito. Entonces, por ejemplo, los tés aromatizados siempre vendrán un poco más aceptables para la mayoría de la gente. Y también lo mismo pasa en Polonia. Ah, ya, pero es igual, tal vez es poco a poco hay que acostumbrar también como es el mundo del té que, como dices, ir conociendo primero la diferencia entre lo que es una tisana, un té, y todo ese tipo de cosas, y luego también es como entrenar nuestro paladar, ¿no? Sí, yo pienso que en Polonia también mucha gente no sabe diferenciar lo que es té y tisana. De hecho, ya tenemos la misma palabra, porque en polaco té es herbata y tisana se dice herbata owocowa. Entonces, la primera palabra, herbata, o sea, el té, es igual. Herbata owocowa, si lo queremos traducir a español, así como directamente, significa el té de frutas.
pero no existe algo así como el té de frutas. El té se puede hacer únicamente de la planta Camellia sinensis. Es Camellia sinensis o Camellia sinensis. Y por eso también, de hecho yo, durante muchos años también crecí, o más bien, pasé muchos años sin saber diferenciar el té de una tisana. Ya. Entonces, que hacen todavía un intento de fomentar esa del té tanto en Polonia como en México. Sí, de hecho, yo pienso que eso pasa como con cualquier cosa, de que cuando nos interesamos en algo, eh, cuando adquirimos, no, bueno, cuando queremos interesarnos en algo, entonces nos adentramos en los temas, nos adentramos en la historia, de qué, por qué, para qué, y lo mismo pasó conmigo con el té. Empecé a interesarme, que estoy bebiendo, ¿por qué lo hago? ¿Para qué sirve? Pues las diferencias entre el té blanco, el té verde, el té oolong. Por ejemplo, la mayor diferencia entre los tés es su nivel de, ¿cómo se llama? De oxidación. Sí, y entonces, por ejemplo, los tés que son menos oxidados, entre 0 a 15%, son los tés verdes y blancos. Luego, de 15 a 85% de oxidación son los oolong. Entonces, el té blanco y té verde aquí los oolong, y 85 a 100% son los tés negros y los tés puerh, o sea, los tés rojos. Entonces, cuando uno empieza a interesarse, adentrarse en los temas, entonces puede investigar un poquito más. Sí, y por ejemplo, este verde molido también es un tipo de o puede ser de cualquier otro Ujú. Pues la hoja del té siempre será igual, la hoja del té. Ahí sí depende si es hoja, por ejemplo, entera, luego enrollada por máquina, o también hay tipos de tés que están enrollados a mano. Puede ser una hoja parcialmente cortada, o también hasta el té triturado, o el ejemplo más conocido, que es la matcha, que son las hojas del té totalmente trituradas, y en forma de polvo, que están molidos. Sí, ajá, ya no son triturados, sino molidos, ¿verdad? como perdón. Ajá, que ya no se dice que son triturados las hojas, sino ya que son molidas, ¿sí? Ajá, molido. Ajá, entonces la forma tradicional de moler la matcha se hace usando dos piedras, y la hoja pasa por todo el proceso para convertirse en polvo. Luego este polvo es la matcha ceremonial. Ya. Pero sí puede ser, o sea, pero es química o puede ser también de otro. Em, o sea que si la matcha se puede hacer de otro té. Ajá. O sea, la matcha tiene, bueno, para Pero hacer puede ser cualquier, sí, para hacer cualquier té verde, té blanco, té amarillo, té rojo, se usa la misma planta, Camellia sinensis. Dependiendo de su nivel de oxidación, se va a convertir el té blanco, té verde, té rojo. En cuanto a matcha, este es té verde, muy similar a la sencha, que sencha también es el té verde, nada más que matcha tiene otro proceso, porque así como las últimas semanas antes de la cosecha, se construye un tipo de techo de madera, como de bambú, se pone una malla como una red, y se cubre las plantas para que no les llegue demasiado sol, y esa acción lo que hace es provoca ¿cómo se dice? La concentración de los azúcares de la melaza dentro de la planta, y luego ese sabor es muy característico para las matchas. Si quisiéramos hacer la matcha de sencha, que no está cubierta durante las últimas semanas, entonces tendríamos otro producto. No nos saldría igual. Así que la matcha se puede producir únicamente de esas plantas
que llevan ese proceso. Y además luego es muy importante si son las hojas jóvenes o si son las hojas como de abajo de la planta. De hecho, los matchas más caros que pueden llegar a costar incluso $50 por 10 gramos son las matchas que son de las hojitas más delicadas de arriba de la planta del té. Ay, no sé. Ha de ser muy... Sí, pues hay muchas calidades de matcha que justamente dependen de eso, qué tan frescas sean las hojas. Por ejemplo, la matcha que nosotros tenemos es, bueno, que vamos a tener porque ya está esperando en la aduana. Esta matcha es como de las hojitas un poquito más maduras, que por supuesto también no cuestan $50 por 10 gramos, por suerte. Pero en el futuro no tan lejano queremos tener una gran variedad de matcha para poder hacer catas y para que la gente deguste las diferencias entre cada de esos tipos. De hecho, hay un sabor que se llama umami y ese sabor se puede sentir más en los matchas más caros, son un poquito más dulces y ahí ese dulzor no es algo negativo. No es como cuando ponemos el azúcar a nuestra infusión. Es dulce, ¿Perdón? es dulce, pero no endulzado. Ajá, sí, o sea, como es dulce de manera natural, sí. Ujú. Qué bien. Y de todas formas, todos los juegos que tienes son muy disfrutables. Todos los que, bueno, no todos, pero desde los que he tenido. Y sí son disfrutables la café. Pero sí. ¿Sabes? Otra Eh, vez, como no te entendí muy bien, como que ah, cada una de dos, tres palabras te está cortando, no sé por qué. Sí, está un poco raro. este, que cada té que tienes es muy disfrutable. Ah, sí, pues eso procuramos de mantener la calidad. Procuramos también que nuestros clientes que encuentren un sabor adecuado para ellos, porque tenemos una variedad entre los tés un poquito más dulces, más cítricos, más florales. Lo mismo que pasa con el café, que si alguien quiere un café un poquito más ácido, le vas a recomendar ¿qué? ¿Lavado? ¿Natural? Ajá. Bueno, sí, depende del... ¿Quiere más ácido? Tal vez. Pero, digo, bueno, depende también de varios factores. Ajá. Por ejemplo, los tés verdes y los tés blancos nos van a dar los sabores un poquito más cítricos, los sabores un poquito más suaves, pero también vamos a poder sentir mucho la hoja del té, mientras que los oolong, bueno, los oolong, como te mencioné, tienen el nivel de oxidación dependiendo entre 15%, que esos oolongs son llamados los oolongs verdes, a pesar de que son considerados los test azules, pero son como oolong verdes, entre 15% hasta 85%. Eso quiere decir que ahí podemos encontrar todos los sabores dentro de lo que se llaman los oolong. Luego, los que son más oxidados siempre serán un poquito más pesados, siempre serán los tés también más oscuros en su apariencia, la taza dorada, la taza roja, la taza marrón, que digamos, y estos tés siempre serán más pesados. Por ejemplo, los puer, que son los tés primero, ajá, sí, son los tés rojos que primero se trituran las hojas, aunque no siempre. Bueno, pueden ser triturados o pueden ser hojas enteras, enrolladas. Luego se pone en una prensa. Entonces, con el vapor, con la prensa, se las guarda para que añejen en algunas veces hasta varios años y estos pasteles que se llaman, son pasteles en forma de nidos, pueden llegar a costar así como muchísimo dinero. De Y hecho, aparte ¿perdón? aparte de los
¿3 o ¿3 o 6 6 años? años? Pues la verdad, el té no tiene fecha de caducidad. Eh, Cuando vamos al supermercado y vemos los tés o tisanas, siempre ahí tiene que estar escrita fecha de caducidad. Normalmente se pone como un año. Sin embargo, el té, si no tiene ninguna cosas añadidas, no se caduce pues prácticamente nunca. Si está guardado bien, si no tiene contacto con el aire, con la humedad, con la luz, puede pasar muchos años sin que le pase nada. Por ejemplo, este empaque que tenemos para los tés, pues el té está comprimido, compreso, como está vacío, no le llegan ningunos olores del exterior, así que eso permite que este té, después de 20 años, hay que hacer un experimento, pero que después de 20 años sabrá de la misma manera, porque los tés realmente no sufren ese cambio. Y, por ejemplo, estos puerg son como añejados, como madurados durante años. Hace poco he visto un pastelito de puerg que llegaba a costar 16.000 pesos por 350 Wow. gramos. Ajá, sí. Y solo puedo imaginarme los sabores fuertes, terrosos que nos ofrecería este puerg. Pues, ¿qué Sí, tal? ¿8 y 8? sí. Sí. No sé si No quieras, quieres, pues para, pues, para, perdón, perdón, Dime. no sé si no quieras quieres para, para, ¿qué te ¿qué te gustaría gustaría agregar agregar hacia el hacia el público público mexicano? mexicano? ¿Cómo se ¿Cómo se llama? llama? Sí, 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 sí me sí me entiendes. entiendes. Ah, sí, sí, sí. Ajá, sí, claro. Pues, Sí. pues bueno, nosotros seguimos. Perdón, es que Perdón, es es que es como, como, Ajá, estamos aquí en México desde hace un poquito más de un año. Nuestra oferta todo el tiempo está en crecimiento. De hecho, están por llegar más o menos 10 nuevos tests. Entre esos tests vamos a tener más o menos 6 tipos de oolongs puros de diferentes provincias de China, con diferentes procesos, sin ningunos aromas añadidos. Em, Siempre estamos en crecimiento. También ahora vamos a poder ofrecer esos gaiwanes de cerámica china o también de cristal. Y pues nosotros siempre estamos abiertos al crecimiento y siempre queremos ofrecer los productos de mejor calidad. Así que si gustan conocer más sobre el mundo de los tés y tisanas, están bienvenidos pues muchas gracias. de todas de todas formas, formas, pongo las pongo las redes redes abajo, abajo, voy a va a subir a subir a YouTube. YouTube. Ujú. Nosotros estamos aquí en Puebla, en el Carmen. Pronto vamos a tener un espacio para poder hacer las catas, degustaciones, para que el público en general conozca toda la variedad de los tés que hay en el mundo y los sabores que podemos disfrutar de esas aventuras a China y Japón, la India, Turquía, Sri Lanka, en general la Asia, donde se cultiva el té. Bueno, Bueno, pues pues, ahí ahí para la para la siguiente, siguiente, que que también es, también es, pues ya pues ya igual igual tienen tienen para para seguir seguir compartiendo. haciendo. Perfecto. Bueno, Bueno, pues muchas gracias entonces. entonces, Nos Gracias vemos a ti. entonces entonces, para seguir seguir probando probando más. más. Gracias a ti. Y pues a ver, para la siguiente vez vamos a tomar el té los dos. Bueno, Bueno, nos vemos. gracias. Adiós. Gracias. Bye.